Hola, hoy vamos a revisar el tema de la semana número 4. El tema es variables nociológicas. El término nociológicas tiene que ver con variables que intervienen en la forma en que nosotros adquirimos los conocimientos. Dentro de estas variables vamos a analizar algunas, por ejemplo, el contexto cultural, ¿sí? El contexto cultural es muy importante a la hora de que una persona se aproxima a la idea del conocimiento, a estudiar un tema, a comprender un tema. Por ejemplo, el contexto cultural tiene que ver con las costumbres, las tradiciones, las formas de vivir, las formas de pensar de diferentes grupos humanos. Por ejemplo, los mestizos o por ejemplo los afroecuatorianos, afroamericanos o la etnia sáchila o un pueblo o una comunidad X, ¿sí? Entonces, el contexto cultural de estas personas va a influir mucho en la forma en que ellos conocen, en la forma en que ellos viven, en la forma en que ellos piensan, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la mujer, ¿sí? Hoy en día es un tema muy debatido, pero tenemos que tomar muy en cuenta la variable cultural a la hora de entender el tema de los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿sí? Muy probablemente para una mujer mestiza, un hecho particular, ¿sí?, que una mujer de una etnia indígena concibe como normal, para la mujer mestiza podría ser comprendido como maltrato o como algo negativo o algo nocivo. Sin embargo, culturalmente la costumbre o culturalmente la forma en que estas mujeres viven, ¿sí?, no lo ven como negativo. Esa conducta no la toman como algo malo, sino como algo normalizado, ¿sí?, como algo que ellas dan por hecho, la forma en que son vistas dentro de la comunidad, o en la forma en que son concebidas por el otro o concebidas por el hombre, o la forma en que es concebida su maternidad. Es muy distinto cómo concibe la maternidad una mujer de una etnia indígena a una mujer mestiza, y va a influir mucho la clase social, va a influir un montón de factores en la manera en que es percibida un mismo hecho como es la maternidad. Por otro lado, tenemos la perspectiva histórica, ¿sí? No es igual la idea de maternidad que tenían las personas, su abuelita, su mamá y sus vecinas, ¿sí? Una perspectiva de la maternidad que tenían hace 50 años a la perspectiva de maternidad que existe el día de hoy, ¿sí? No es igual la perspectiva de la maternidad que tenemos las personas ahora, o que tienen las jóvenes de la generación Z, Y, a la idea de maternidad que tenían generaciones antiguas, ¿sí? Anteriormente se vivía la maternidad como el rol único de la mujer, como el rol que hacía que la mujer se realizara de manera personal, ¿sí? Actualmente existen otros roles, existen otros lugares desde los cuales las mujeres pueden ejercer su feminidad, y no exclusivamente el de la maternidad. Entonces, la perspectiva histórica de cómo se comprende el hecho de ser mujer depende mucho de la época, depende mucho de los años en los cuales estemos estudiando un determinado suceso. El tema de la vestimenta, ¿sí? La ropa, la ropa ha sido objeto de estudio a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, en diferentes épocas, las mujeres y los hombres y todas las personas hemos tenido diferentes atuendos, diferentes maneras de vestir, diferentes códigos, ¿sí?, para vestir. Entonces, todo esto es la perspectiva histórica, ¿ya? La influencia de los años, la influencia del paso del tiempo en cómo uno concibe un conocimiento o una idea, un tema cualquiera. Puede ser el tema de la maternidad, el tema de ser mujer, puede ser el tema de las mascotas. Hoy en día es un tema muy popular. Las mascotas se han convertido en parte de nuestra familia, ¿sí? Hoy en día usted ve que existe un sinnúmero de servicios orientados hacia esa nueva necesidad que nace en las generaciones presentes, como es el tema de las mascotas, ¿sí? Hace muchos años atrás, las mascotas no eran concebidas como son el día de hoy. Hoy en día les dicen perrijos, ¿sí? Les celebran los cumpleaños, existen los hoteles caninos, guardería canina, les pintan las uñas, los llevan a la peluquería. Hay un cuidado más constante del tema de los animales domésticos y las mascotas, sean perros, sean gatos. Incluso existe cementerio para mascotas, ¿sí? Algo que hace 50 años era impensable, simplemente no existía esa idea. Entonces la perspectiva histórica es eso, la forma en que se aproxima de
dependiendo de la época o dependiendo de los años, cómo te aproximas a un determinado tema, cualquiera, mascotas, mujeres, maternidad, la política mismo ha cambiado mucho en la actualidad. Hoy en día los políticos hacen uso de estas herramientas tecnológicas, hacen uso de TikTok, hacen videos, hacen uso incluso de un recurso como lo es el humor, que hace muchos años atrás, 50, 100 años atrás, era impensable la idea de solamente concebir la idea de que un político estuviera haciendo un video chistoso en TikTok, una plataforma que no existía, o que estuviera un político o le hicieran memes y que el meme fuera la forma en que el político se da a conocer y que el político se vuelve masivo, ¿sí? Entonces hoy en día son nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de entender el pensamiento, el conocimiento, la educación. Hoy en día estoy grabando un video dirigiéndome a los estudiantes. Esto era impensable hace muchos años atrás. Hoy en día esto es posible gracias al rol de la tecnología, a la inmersión de la tecnología y de los nuevos medios en nuestra vida. Entonces hoy usted puede verme a través de este video, ¿sí? Y es la perspectiva histórica distinta, una perspectiva histórica diferente que nos permite entender hoy el rol de la tecnología dentro de la educación, algo que era impensable hace muchos años atrás. Otro de los temas importantes dentro de las variables nociológicas a la hora de aproximarnos a un conocimiento es el tema de la experiencia personal. Sí, hablemos del tema del matrimonio, ¿sí? Si es que en el caso particular mío, yo he tenido una buena experiencia familiar acerca del tema del matrimonio. Supongamos que mi mamá tuvo un matrimonio armonioso, bueno, que yo crecí en mi infancia y en mi familia viendo un ejemplo positivo del concepto y la construcción cultural que hoy es la familia. Muy probablemente yo esté de acuerdo con la idea de familia y muy probablemente yo quiera en este caso tener una familia, tener un matrimonio, y para mí sea una idea importante hoy en día. Yo lo anhelo, yo lo deseo, es porque mi experiencia personal yo vi que era una experiencia bonita, yo vi que era una experiencia buena. En el caso de una persona que ha crecido, en cambio, en una familia desestructurada, disfuncional, de pronto hubo un caso de divorcio o de pronto hubo un vínculo familiar, pero hubo un montón de carencias, un montón de brechas, de problemas al interior de la familia. Probablemente mi experiencia personal acerca de la idea del matrimonio sea distinta y yo quiera nunca casarme, yo no quiera casarme. Sí, porque yo estoy relacionando la idea del matrimonio con esa experiencia personal y esa experiencia personal es el lugar que yo tengo para aproximarme a la idea del matrimonio. La única forma que yo conozco del matrimonio es la forma fallida o la forma negativa acerca de la idea del matrimonio. Es mi experiencia personal la que va a influir en la forma en que yo conozco algo, en la forma en que yo me aproximo a algo, ¿sí? Hablemos de otro tema, el tema de la seguridad. Jamás va a ser igual la experiencia de una persona que vive en Latinoamérica, y ustedes que me están viendo me van a dar la razón. Nunca va a ser igual la forma en que una persona sale a la calle, ¿ya? Y de pronto sale con mucha preocupación, con angustia, ¿sí? De que no sabes si vas a volver a casa, no sabes si te van a robar, si te van a secuestrar, no sabes, bueno, estás con ese nerviosismo, con esa característica, ¿no? De vivir en un lugar en donde la seguridad no es parte de la prioridad del Estado, o no es parte del sentido común de las personas. Tenemos mucho miedo de salir a las calles, todavía más si somos mujeres, ¿sí? Todavía más si son niños, todavía más si son poblaciones vulnerables. Y si salen a las calles, entonces probablemente una persona que esté en Europa, que disfruta del tiempo libre, al aire libre, ¿sí? Es distinto cómo esa persona vive el hecho de su relación con el espacio público. Esa persona sale feliz a dar un paseo. Es distinto a cómo sale una persona que vive en una ciudad, que vive en un país en donde los índices de inseguridad son altísimos, ¿sí? La estadística es súper preocupante en el tema de seguridad pública, no existe. Entonces, la experiencia de una persona personal, la experiencia personal o la experiencia vital, la experiencia cultural que tiene esa persona, dependiendo de la región donde viva, va a determinar esa idea que yo tengo de mi relación con el espacio público, ¿sí? Por último, tenemos otros 3 temas como el método de investigación, ¿sí? El método de investigación es muy importante a la hora de investigar un tema porque va a definir, ¿sí? En este caso,
cómo son los resultados que yo voy a obtener. Por ejemplo, si yo uso un método cuantitativo ya para hablar del tema de la maternidad adolescente, del embarazo adolescente, probablemente la perspectiva sea negativa, porque de manera cuantitativa yo estoy viendo que las cifras son negativas. Yo estoy viendo que las tasas de natalidad en madres adolescentes es supremamente alta y por lo tanto, en base a ese método de investigación, yo puedo decir que el embarazo es un problema. En cambio, si yo utilizo el método de investigación cualitativo y realizo el método etnográfico, historias de vida, yo podría decir que el embarazo adolescente es una experiencia positiva. Si yo tomo la experiencia de 5 o de 10 madres de un barrio periférico que no tienen oportunidades de realizar otro proyecto de vida, sino que exclusivamente la maternidad es vista como un proyecto de vida en sí. Entonces, probablemente, siguiendo el método cualitativo o etnográfico, ¿sí? Un método un poco más cercano a las personas, yo vea que la maternidad adolescente es una oportunidad, es un proyecto de vida, es algo positivo, algo deseado. Mientras que si utilizo el método cuantitativo, probablemente la maternidad adolescente sea visto como un problema, ¿sí? Como un problema de salud pública. Finalmente tenemos otro de los aspectos que es el lenguaje. El lenguaje es la forma en que uno se expresa y se comunica desde el momento en que naces, ¿sí? Nos comunicamos a través de un determinado idioma, de un determinado sistema de códigos, que es el lenguaje y la lengua y el idioma, ¿sí? Entonces, esto afecta mucho la forma en que nos acercamos al conocimiento, la forma en que comprendemos, ¿sí? La forma en que entendemos la vida. El idioma es una parte fundamental del conocimiento. Y por otro lado tenemos también la interacción social. Dependiendo de la región del mundo, la interacción social me va a permitir aprender de una manera distinta, ¿sí? En otros lugares, las experiencias que los estudiantes adquieren se adquieren en las aulas, se adquieren en los centros educativos. Aquí en América Latina, por ejemplo, la interacción social es fuerte a nivel de los barrios, las amistades hacia afuera. Las personas aprenden muchas cosas en la calle, ¿sí? En el día a día, en la cotidianidad, y eso es la interacción social. La interacción social nos permite el intercambio de ideas y de conocimientos y el aprendizaje, ¿sí? Hay cosas que de pronto tus padres no te enseñaron, que lo aprendiste con amigos o lo aprendiste por las experiencias que tuviste en el mundo hacia afuera, en la calle, ¿sí? Entonces, la interacción social es esa conexión con los otros que me permiten aproximarme de una manera determinada al conocimiento, ¿sí? Hemos visto hasta este punto algunos de los factores que intervienen en las variables nociológicas para influir en la manera en cómo un sujeto, ¿sí? Aprende, comprende un determinado tema, comprende su contexto, su historia, su vida, ¿sí? Entonces son variables que me van a permitir comprender de mejor manera cuando estoy investigando un tema. A continuación, vamos a revisar, en cambio, 4 corrientes filosóficas, ¿sí? Que hablan acerca de cómo aprendemos, cómo conocemos, cómo nos aproximamos al conocimiento. Estas corrientes son el empirismo, el racionalismo, el idealismo y el realismo. A continuación vamos a ver de qué se trata cada una de ellas y a poner unos ejemplos concretos para que podamos comprender cada una de las nociones y cada uno de los conceptos.